Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Verónica Ramos y el día de hoy resolveremos un ejercicio de extracción líquido-líquido mediante el método de Hunter-Nash. El problema dice lo siguiente. 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5%. Calcule a. La cantidad mínima de disolvente a emplear. B. El número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es del 40% superior al mínimo. Y los pesos de extracto y refinado. El problema nos da los datos del equilibrio, tanto del extracto como del refinado. Sin embargo, como podemos ver aquí, los datos se encuentran en porcentaje, por lo tanto, tendremos que dividirlos entre 100, para así poder construir nuestras líneas de reparto y la campana binodal. Dicha campana se construyó utilizando cada uno de los puntos tanto para el lado del extracto como para el refinado. Muy bien, teniendo ahora sí todos los datos, plantearemos nuestro diagrama de bloques, el cual nos describirá cuál es el proceso. En primer lugar, nombré cada uno de los componentes con la siguiente nomenclatura. A para el agua, que será nuestro agente portador. B para el éter isopropílico, el cual será nuestro solvente extractor. Y C para el ácido acético, el cual es nuestro soluto de interés. La primera corriente que nos menciona el problema es la de alimentación, la cual nos dice que se alimentan 400 kilogramos, de los cuales el 45% en peso será de ácido acético, por lo tanto la composición de ácido acético en esta corriente es de 0.45. También podemos decir que no entra nada de éter isopropílico, por lo tanto la composición será de 0, y como la sumatoria de las composiciones siempre es igual a 1, la composición del agua en esta corriente es de 0.55. Para nuestro refinado o RN no se nos dice cuánto sale, tampoco nos dan la composición del agua ni del éter isopropílico. Sin embargo, nos dicen que la corriente tiene que tener 5% del ácido acético, por lo tanto la composición será de 0.05. Para la entrada del solvente, tampoco nos dicen cuánto entra, sin embargo nosotros vamos a asumir que entra completamente puro, por lo tanto la única composición será de éter isopropílico y será de igual a 1. Y para la corriente del extracto no sabemos ni las composiciones ni el peso que sale. Entonces plantearemos nuestros balances. Como sabemos, la sumatoria de las entradas será igual a la sumatoria de las salidas, lo cual tenemos aquí. Y si reacomodamos un poco, podemos decir entonces que la corriente de alimentación menos la corriente del extracto será igual a cualquiera de las combinaciones del número de etapas que tengamos. En este caso será n porque las desconocemos, y será igual a la resta de Rn menos la entrada del solvente, y todo esto será igual a un punto P, el cual calcularemos más adelante. Entonces, por ahora solamente nos quedaremos con este balance, el cual es la entrada de alimentación menos la corriente del extracto, será igual a una Rn menos la resta de la entrada del solvente, igual al punto P. Para la resolución de este problema utilicé el programa ProSim, el cual nos da directamente el diagrama. Sin embargo, yo aquí ya puse las etiquetas de cada uno de los vértices, como ya los mencioné anteriormente. En este caso sería A, B y C. Construye las líneas de reparto con la tabla que les mostré previamente y la campana binodal. El primer paso entonces para la resolución de este problema será ubicar nuestros puntos de la alimentación y de Rn. Para ello, el más fácil será ubicar el de la alimentación, el cual ya nos dice cuáles son sus composiciones. De ácido acético es de 0.45, entonces, como sabemos, en cada uno de los vértices la composición será de 1, y conforme vayamos bajando en las líneas, irá bajando la composición. En este caso, esta línea es de 0.6, 0.5 y 0.4. Entonces, nuestra composición de ácido acético de 0.45 se encontrará más o menos sobre esta línea. Nos dice que tiene 0 de éter isopropílico, la cual es esta línea, que es la opuesta al vértice del éter, y de agua nos dice que hay una composición de 0.55, entonces 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6
punto 5, entonces se encontrará más o menos aquí, sobre esta línea. Y aquí estará ubicado nuestro punto F. Para nuestro punto Rn, desconocemos las composiciones tanto de agua como de éter. Sin embargo, sabemos que de ácido acético tenemos 0.05, el cual se encontrará sobre esta línea. También sabemos que se encontrará en equilibrio con el agua y el éter isopropílico, por lo tanto podemos hacer una intersección de este punto 0,5 con nuestra campana binodal y aproximadamente ubicar nuestro punto Rn aquí. Una de las ventajas que tiene ProSim es que nos muestra en la parte inferior las composiciones que se encuentran a la altura de donde tengamos nuestro cursor. En mi caso, yo obtuve estas composiciones ubicando mi cursor sobre la campana binodal y la composición de ácido acético de 0.05. En mi caso me dio 0.0503, la cual es la que más tenemos que aproximar. Y estas serán las otras dos composiciones de mi punto Rn. Una vez que tengamos ubicados estos dos puntos, buscaremos una línea de reparto, la cual, al momento de yo prolongarla, choque con mi punto F. Como podemos observar, no tenemos ahorita ninguna línea de reparto la cual pase justamente por este punto F. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a hacer una interpolación de Alders para poder proponer una nueva línea de reparto, la cual sí choque con nuestro punto F. Para ello, lo que tenemos que hacer es tomar nuestras líneas del diagrama y ubicarlas justo en cada uno de los límites de las líneas de reparto. Es muy importante que esta línea sea paralela a las líneas de nuestro diagrama y que se encuentre limitada, como ya les mencionaba, por las líneas de reparto. Lo mismo vamos a hacer del otro lado y así vamos a construir un triángulo. Esto lo podemos hacer en cuantas líneas de reparto sean necesarias para nosotros poder proponer una nueva. Una vez que ya tengamos estas líneas, vamos a unir cada uno de los vértices con una línea. Esta línea amarilla no necesariamente tiene que ser recta, en mi caso sí parece un poquito recta, pero no siempre sucede así. Entonces, ya que tengamos tanto las líneas azules como esta línea amarilla, podemos proponer nosotros una nueva interpolación, la cual sí nos permita encontrar esta línea de reparto. Repito, es muy importante que estas líneas sean paralelas y una vez que tengamos estas líneas continuas, tomamos cada uno de los puntos y prolongamos la línea hasta F, que sería esta línea punteada. Entonces, como sabemos, de este lado, entonces tendremos nuestro punto E', gracias a la línea de reparto que encontramos. Entonces procederemos ya a encontrar nuestro punto M. Para ello ya tenemos Rn, F, el punto S que será la composición del éter isopropílico. En este caso entró de manera pura, sin embargo no siempre es así, podría tener alguno de los otros dos componentes, pero para fines de este problema tenemos que la composición es de 1 de éter isopropílico. Por eso el punto S se encuentra ubicado aquí y el punto E' que es el que acabamos de calcular. Muy bien, entonces para ubicar M, lo que tenemos que hacer será unir el punto F con el punto S y el punto Rn con el punto E', y la intersección de estas dos líneas será nuestro punto M. Otra de las ventajas que tiene ProSim es que nos permite hacer un zoom, donde se encuentra ubicado nuestro punto M, para poder así poner nuestro cursor sobre el programa y que nos indique cuáles son las composiciones, que en este caso son estas que les estoy mostrando aquí abajo. Muy bien, entonces nos regresamos a nuestro diagrama y a nuestro balance. En este caso, como podemos ver, igual es la suma de las entradas igual a la suma de las salidas y todo esto será igual a M. Por el momento vamos a tomar únicamente el primer término de la entrada de alimentación con la de la entrada de solvente y que será igual al punto M. Si hacemos entonces un balance por componente, en este caso será para el soluto, nos quedaría de esta manera. Y para poder resolver esta ecuación, lo que yo hice fue sustituir el primer balance global sobre el balance por componentes de esta manera
y realizando el álgebra correspondiente despejé la cantidad de solvente mínima que podemos alimentar a nuestro sistema. Sustituyendo los valores de las composiciones que ya tenemos todas, así como la corriente de alimentación, obtenemos que la cantidad mínima de disolvente necesaria son 365 kilogramos. Y de esta manera resolveríamos el inciso A del problema. Para resolver el inciso B del problema, ya tenemos ubicados nuestro punto F y nuestro punto S, los cuales no van a cambiar, así como la línea que los une. Y el mismo enunciado del problema nos dice que la cantidad de solvente que se va a alimentar es 40% mayor, por lo tanto podemos construir esta relación, de la cual vamos a despejar S para obtener un valor de 512.33 kilogramos, los cuales son los que vamos a utilizar para nuestro balance, que es el que les muestro aquí, que es la entrada de alimentación más la entrada del solvente será igual a M. Calculamos M con una simple suma y obtenemos también que el valor es de 912.33 kilogramos. Con estos valores entonces vamos a hacer un balance por componentes para obtener esta composición del punto M. Bueno, realizando los cálculos correspondientes obtenemos una composición de ácido acético en M de 0.19. Este valor de 0.1973 lo vamos a buscar sobre esta línea que ya les mencionaba de F y de S, debido a que se encuentran en equilibrio. Entonces, buscando igual con ProSim, haciendo zoom de la misma manera, ubicamos un punto el cual nos aproxime a la composición de C de 0.1973. En mi caso me dio de 0.1947, pero se puede ir haciendo un trazo mucho más fino en ProSim e irán cambiando las composiciones. Bueno, como les mostraba aquí está el punto M. Teniendo entonces ya nuestro punto M, lo que vamos a hacer es unir nuestro punto Rn para obtener nuestro punto E1. Entonces, esta línea tiene que pasar de Rn a M y tiene que intersectar con nuestra campana para entonces ahora sí obtener nuestro punto E1, que ubiqué de esta manera en mi diagrama. Estas son las composiciones que obtuve para cada uno de los componentes de mi punto E1. Entonces regresamos a nuestro diagrama y planteamos un nuevo balance, el cual será igual la suma de las entradas igual a la suma de las salidas, y todas ellas serán iguales a un punto P, el cual ubicaremos más adelante. Y seguimos sin saber la cantidad de etapas que tenemos en todo nuestro proceso. Entonces, para poder empezar a construir cuántas etapas necesitamos para llegar a nuestro punto Rn, lo que vamos a hacer es trazar estas líneas para obtener nuestro punto P. Las líneas irán entonces desde F hacia E1 y las vamos a prolongar fuera del diagrama para poder chocar hasta aquí, y lo mismo haremos con Rn y con S. Ambas líneas tienen que intersectar y justo a la intersección entonces será el punto P. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a trazar nuestras etapas teóricas. Para ello necesitamos una línea de reparto que choque con nuestro punto E1. Como vemos aquí en el diagrama no tenemos ninguna, y para ello vamos a volver a realizar nuestra interpolación gráfica con el mismo procedimiento que vimos anteriormente. Entonces trazamos nuestras líneas, planteamos nuestra interpolación y aquí iría nuestra primera línea de las etapas. Como sabemos, E1 está en balance y coincide con el punto P. Por lo tanto, lo que haremos será trazar una línea desde nuestro punto de R1 hacia el punto P, de esta manera. Así podemos encontrar entonces nuestro punto E2, que será la intersección entre esta línea y la campana binodal. Entonces, como vemos, no tenemos ninguna línea de reparto la cual nos ayude a encontrar nuestro valor de R2. Entonces volveremos a hacer nuestra interpolación para encontrar la siguiente línea, que en este caso será esta de color verde, y volvemos a trazar una línea. Y ahora sí encontraremos nuestra etapa número 2.
trazamos nuevamente hacia P y vemos que para encontrar E3 no tenemos una línea de reparto. Entonces realizaremos nuestra interpolación gráfica nuevamente, trazamos y así encontramos nuestro punto E3. Nuevamente trazaremos una línea desde R3 hacia P y como vemos, por ejemplo, en este caso ya hay una línea de reparto la cual nos puede ayudar a trazar nuestra siguiente etapa, que será E4. Entonces trazamos sobre la línea de reparto, trazamos nuevamente nuestra línea desde R4 hacia P y este procedimiento lo vamos a repetir hasta que nuestras etapas lleguen hacia Rn o incluso la crucen. Si quitamos estas líneas que van de R hacia P y contamos cada una de las líneas amarillas, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos serán entonces el número de etapas teóricas que necesitamos para completar este proceso. Y de esta manera resolveríamos nuestro inciso B, que sería el número de etapas teóricas. Finalmente, para conocer nuestra cantidad de Rn y de E1, sabemos que M vale 912.33 kilogramos y si regresamos a nuestro balance que habíamos planteado previamente, vamos a tomar en cuenta entonces nuestro segundo término, que son los valores que no conocemos, y volvemos a realizar un balance por componentes, en este caso para el soluto, y para las corrientes E1 y Rn. Plantearemos un sistema de ecuaciones, siendo entonces la sumatoria de E1 más Rn igual a 912.33 kilogramos, y estas son las composiciones que obtuvimos previamente con el programa ProSim. Y esta sería nuestra ecuación número 2. Entonces, con estas dos ecuaciones realizaremos un sistema de ecuaciones, el cual podemos resolver de la manera que les parezca más cómoda o práctica. En mi caso yo utilicé la calculadora, pero se puede utilizar GeoGebra, etcétera, cualquier método que conozcan para la resolución de sistemas de ecuaciones. Y así obtendremos los valores de las corrientes del extracto y del refinado, y de esta manera habremos resuelto el problema. Muchas gracias por su atención y que tengan lindo día, tarde o noche.